situaciones que son la mayoría de las veces difíciles y dolorosos, y que nunca han tenido ni tendrán cavidad en los planes perfectos de Dios. Hay muchos. Quizá usted está pensando en alguno de ellos. Sí, es verdad, no pensé que me tocaría ver esto, vivir esto. Pero mientras estemos aquí en este sistema que se llama mundo y que tiene un capitán que se llama Satanás, pues nos va a tocar ver muchas situaciones. Quizás usted ha vivido alguna que usted ni se imaginaba que le iba a tocar. Pero dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que Él es rico en misericordia. Su bondad, su gracia siempre va a estar para cobijarnos, para abrazarnos, para arroparnos y para traer esa paz y la victoria que tanto anhelamos en cualquier situación. Bien, quiero que abramos nuestras Biblias. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y vamos a leer damos también la bienvenida a Julie, ¿cierto? No le habíamos dado la bienvenida. Ella también nos acompañó hace tiempo y nos da alegría volverla a ver por aquí. Julie y el esposo y la hija, cuando estabas por aquí estaba sin hija. Muy bien. Bueno, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, dice la Escritura, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hasta ahí, vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, toda la honra, toda la gloria, como cantábamos hace un momento, pertenecen solo a ti. Solo tú eres santo, solo tú eres bueno. Y esto se ha derramado a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hogares. Porque esa bondad tuya también nos ha guiado al arrepentimiento, a depositar en ti, a imputar en ti toda la culpabilidad, toda nuestra maldad, todo nuestro pecado fue sobre ti. Y tú lo llevaste allí a la cruz para librarnos, para salvarnos, para redimirnos y traer la completa libertad, aquella con la cual nos has hecho libres del pecado. Te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu Espíritu Santo, por tu palabra bendita, aún por la unción, como cantábamos hace un momento, aquella libertad que a veces no entendemos, por el Espíritu que mora en nosotros. Y a ella la que apelamos en esta mañana. Que tú des, Señor, el denuedo, que tú des, Señor, la libertad, que tú des el gozo, la paz a todos y cada uno de nosotros. A aquellos que escuchan, a aquellos que prestan atención. Y también, Señor, oro, Señor, para que tú seas glorificándote en esta mañana, Padre, y trayendo paz a los corazones en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre, te
Te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, este texto que acabamos de leer es un texto que es bastante conocido entre nosotros, ¿cierto? Hablamos mucho del poder que tiene el Evangelio y que es ese poder que trae salvación a la vida de cada hombre, de cada persona. Y eso decía el apóstol Pablo. Y también nosotros cantábamos ahora, tu nombre, ¿cierto? Levantar el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor, levantar la bandera. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Roma, escribía esto, porque pudo entender, pudo comprender de que había una gran culpabilidad en el ser humano. Y por eso era que él no sentía vergüenza de predicar el evangelio a donde quiera que fuese. Porque no me avergüenzo, dice la palabra, dice el apóstol, y por eso he titulado este sermón Sin vergüenza. ¿A cuántos de ustedes le han dicho sin vergüenza? ¿Cierto? Por algún acto, algún gesto o algo que está viviendo, ¿cierto? Pero realmente lo he titulado así porque eso era lo que el apóstol sentía, sin vergüenza, ¿sí? Aunque más adelante tendremos que ver algunos aspectos que realmente quizás pueden ser vergonzosos, pero aquí vemos que él no sentía vergüenza para predicar el evangelio, porque es la esperanza para el hombre, es la esperanza para la humanidad, es la esperanza para cada uno de nosotros que hemos creído, el poder que tiene el evangelio bendito de nuestro Dios. Y entonces, analizando un poco el contexto de estos versículos que acabamos de leer, en el versículo 18, el apóstol está entendiendo que hay culpabilidad en el hombre por detener y rechazar la verdad. Eso dice allí en el versículo 18, porque la ira de Dios había un objetivo y un propósito específico de predicar el evangelio. Y una de ellas es esta, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Hay una culpabilidad en el ser humano, no solamente por rechazar el evangelio, sino por también detener el evangelio. Y esto ocurre muchas veces. Muchos rechazan la palabra, la escritura, el mensaje bendito, pero también lo detienen con sus actitudes, aún con su manera de pensar. Y esto también muchas veces gana apologética, entre otros. Nos damos cuenta que hay muchas personas que dicen no creer en Dios, escriben libros, hacen alarde de todo esto, lo publican. ¿Y eso qué hace? Detener también, porque eso es una barrera. Todo tipo de pecado que nosotros cometamos, que van en contra de la santidad de Dios y la perfección de Dios, eso detiene la justicia de Dios. Y eso hace que el hombre sea culpable. Y eso lo entendió muy bien el apóstol Pablo. Y por eso no se avergonzaba de transmitir el glorioso y bendito mensaje de nuestro Señor y Salvador, el evangelio de Dios. El hombre también es culpable por rechazar y no darle la gloria a Dios. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Toda persona que está expuesta a conocer a Dios por la creación que Él hizo, y la creación fue hecha con un objetivo también, de darle la gloria a Dios, porque eso decía el salmista: cuando veo los cielos, la obra de tus manos, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento la obra de sus manos. Estamos en estos días, el firmamento ha estado tan despejado, hermoso, y la gente se toma fotos de selfies y ¡pah! Y se nota el cielo hermoso, lindo, ¿cierto? Pero ¿saben qué está haciendo el firmamento en ese momento? Dándole la gloria a Dios y diciéndole: hay un Dios que existe, hay un Dios que creó todo esto. Y el ser humano lo puede ver, lo puede notar, pero no le dan la gloria a Dios. Antes, al contrario, siguen envanecidos, siguen sucumbidos en un corazón duro y atestado, pedernalizado por completo, cuando pueden apreciar esta revelación bendita y maravillosa de Dios por medio de la creación. Y entonces el hombre es culpable por esto, por no darle la gloria a Dios. Versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Dios, hay tantas cosas que no conocemos de Él, no podemos ver, y quizás nunca las podremos entender, pero dice que esas cosas, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, hasta tangibles. Cuando usted sube las montañas, cuando usted escala las montañas, y aquellos que escalan el Everest y estos montes tan altos, dicen que están dando a conocer todo lo que es Dios, su eterno poder. ¿Sabe que cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, con qué lo hizo? ¿Con el poder de qué? De su palabra. Y dijo Dios: sean los cielos, y fueron hechos los cielos. Y dijo Dios: se ha hecho todo animal que se arrastra y todo ser viviente y todo alado. ¿Y qué pasó? Fueron hechos. Ese es el eterno poder de Dios, que el hombre puede ver por medio de su razonamiento y de su entendimiento, pero no le dan la gloria a Dios, y por eso el ser humano es culpable. Y por eso es que el apóstol decía: no me avergüenzo de todo esto. No le dieron la gloria a Dios, no le dieron la gloria a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Cierto? Aún siguen pensando que todo es el resultado de ¿qué? Pablo, Big Bang, de una gran explosión y ¡pum! Y eso, lo que cayó por allá y lo que cayó por aquí, ¿sí? Y esa montaña cayó allí y esa quebrada le tocó ahí. ¿Qué es eso, cierto? Cuando realmente es la muestra de su eterno poder. Y siguen diciendo que no hay Dios. En su necio corazón, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y el pasado viernes aprendíamos algo acerca de Asaf, de que los hombres prosperados y los hombres
que alcanzaban el éxito, ellos no creen que hay Dios ni que Dios los está viendo. ¿Cierto? Eso dice el necio en su corazón. No hay Dios y por eso es que no le dan la gloria a Dios y por eso es que hay culpabilidad en el ser humano. Todo hombre, toda persona es culpable. Dios se lo manifestó y él lo rechazó. Por medio de la creación y él lo rechazó. Y es más, le conocieron, pero no le dieron la gloria. Versículo 21 dice que, pues habiendo conocido a Dios. Es más, hay personas que dicen, sí, yo creo que hay un Dios. ¿Cierto? Y uno escucha esas palabras, pero nada pasa en sus vidas. Ni se arrepienten, y mucho menos se convierten, y siguen haciendo sus fechorías, sus mismos pensamientos, apartados de Dios por completo. Conocieron a Dios, pero no le dieron la gloria a Dios. Siguen en su necedad. Otra parte es, siguiendo allí un poco el texto, de los versículos 23 al 25, la culpabilidad del hombre por su idolatría. Entonces, la primera parte es culpabilidad del hombre por detener y rechazar la verdad. La segunda es el hombre es culpable por rechazar y no darle la gloria a Dios. La otra es la culpabilidad por su idolatría. El ser humano es idólatra por naturaleza, porque todo lo que ve y todo lo que le llama la atención a veces quiere ¿qué? Adorarlo. Quiere hacerlo parte de su vida, convirtiéndose en idólatra. Versículo 23, note lo que dice allí la escritura. Dice, y cambiando la gloria a aquella que debían darle a Dios, más bien que la cambian. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Versículo 24. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La culpabilidad del hombre por su idolatría. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Saben? Se está escuchando mucho en los últimos tiempos. Es que yo adoro ese perro. El ser humano en su idolatría, eso dice la palabra allí de Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está ocurriendo algo tremendo en este sistema que nos ha tocado vivir en pleno año, en pleno siglo XXI.
tengo una hermana que trabaja en cierto lugar y pues ella hace aseo y todo eso, va a estos lugares y hasta le pagan bien. Ahora es un trabajo donde pagan muy bien, ¿sí? 70,000 pesos por ir allí, a veces 4 o 5 horas, pues aguanta, ¿cierto? Los que nos tocó, le decía hoy a mi mujer ayer que mucho sol, se devolvió, iba caminando. Le dije yo, a nosotros nos tocó trabajar de 7 de la mañana a 5 de la tarde con un solazo de esos. Eso no es nada, dijo un vecino. Pero de verdad, una buena labor que hacen las mujeres, ahora está muy bien pago. Y ella nos cuenta que iba en cierto lugar, en la casa, arreglando la casa, cuando menos pensó, era una margarita que la miraba. Quieta margarita, ¿sí o no? Ya saben qué es. Una serpiente hermosa, allí cuidada con todos los juguetes, en pleno apartamento y todo eso. Y dicen que es la nena de la casa. Ahora, note que eso es lo que dice la Escritura. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de ¿qué? De reptiles, serpientes, no sé, y cocodrilos también hacen esto de ese comercio ilegal de animales, sacándolos de su hábitat natural para hacerlos ¿qué? Mascota, y se convierten en ¿qué? En dioses. Estamos viviendo tiempos de hombres y mujeres animalandios. Ahora hay una corriente que se llama así, animalistas o animalandios. ¿Qué pasa? Es aquellos que convierten los animales ¿en qué? En dioses. Y parece algo natural, pero realmente esto lo anticipa la palabra de Dios y eso hace que el hombre sea culpable por su idolatría. El pasado viernes, ¿saben qué día estaban celebrando? Ah, sí ve. El Día del Perro se celebró el pasado viernes. Sí, ya hay hasta Día del Perro. ¿Y saben qué me llama la atención? Y pensaba en esto, de que el ser humano se está endiosando sobre todo aquellos animales, porque son animalandios, aquellos que la palabra de Dios sobre todo muestra que son ¿qué? Inmundos. Están convirtiendo la inmundicia en sus dioses. Yo no he escuchado decir, ay, es que hay una ovejita que es la mascota de la casa. La ovejita, ¿cierto? Ni un ternerito, ni nada. Más bien el marranito, sí también, ese sí ya está. El cochinito que llaman, ese ya también hace parte de muchas familias. Y vaya métase usted con esos animales. Es increíble. Un hermano nos contaba el pasado jueves que llegó a una casa y cariñosamente ¿qué le dijo? ¡Ay, tan hermoso el perrito! Y le dice, venga, ¿cómo se le ocurre usted? ¿Cómo se le está ocurriendo a usted dirigirse así al perro? Eso no es un perrito, eso es lo más hermoso, ese es el chiringuito, eso es ¿sí o no? Lo regañaron porque le dijo el perrito. Es increíble, ¿no? Hay guarderías, oiga, eso sí saben esta gente, oiga, hay de todo, ¿ah? No, pues ya me dejaron sin palabras. Ya lo saben todo. Pero ¿sabe qué es lo terrible, hermanos? Están sacando una ley donde ahí está el Señor que no la aprueben. Pero donde
va a quedar prohibido de que usted y yo pidamos ayuda de consejería o quizás psicológica a un hermano o al pastor de la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo terrible? Que están muchos especializándose en la psicología de perros. ¿Ah? Usted y yo no vamos a poder pedir ayuda de psicología o consejería del hermano, del pastor, del consejero, pero el perro sí yo lo puedo llevar con toda libertad, porque el perro está deprimido. Oiga, qué cosas. Ese perro le llora y yo, ay, está deprimido el perrito. Hay que llevarlo donde el psicólogo. Y sí, porque a veces perros uno los ve que les escuela. Bueno, eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cambiaron qué? La gloria de Dios. Por todo esto. Hay transporte, ya ahora ya quizás van a ver un poco de cosas, píntele las uñas, los vestidos, etcétera, etcétera. Entonces es terrible, mis queridos hermanos. Se han convertido en dioses sus animales. Hay más alegría por la manada de cachorros que nacen, ¿cierto? Porque ya les ponen nombre y una cosa y otra, y hacen fiesta y una cosa y otra. Por el niño que nace desatando la ira de Dios. Porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad. Nace el niño, ay, tan bobita, se puso a tener hijos, eso como está de duro. Mire, y eso es lo primero que, yo no voy a tener hijos, ¿quién dijo? Y entonces ya, es triste. Yo ya no tengo edad para tener hijos, mire, ya tengo 40, ¿qué es eso? Sara tuvo a los 99, ¿y qué pasó? Nada. Todos los días para arriba y para abajo con un animal en los brazos, lo tapan con una cobija. Para eso sí está todo. Pero el niño, ¡ay, qué miedo! No sea tan bobita, no vaya a tener hijos. Pero, hermanos, es eso lo que estamos viviendo, ¿sí? Son situaciones difíciles y que tenemos que estar muy alertas con esto. Quizás, no sé si a los niños que están creciendo, que van a nacer, se puedan comer un churrasco con toda libertad. Porque no se puede comer carne, porque eso es un atroz crimen, asesinar una vaca para que usted se la coma. Eso es lo que estamos viviendo. Y eso dicen, que viene un poco de carne sintética y un poco de basura. Porque hay que cuidar los animales, porque están endiosando los animales. Entonces tenemos que abrir los ojos contra todo esto, mis hermanos, porque esto desata la ira de Dios. Y en el versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esta expresión es bastante fuerte. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Muchas veces lo que vemos, las cosas que pasan son el mismo resultado del rechazamiento del hombre hacia Dios. Y entonces Dios dice allí la palabra, Él los entrega. Ustedes están en todo ese cuento y todo esto, entonces Él los suelta. Él los suelta. Y a veces, si escuchamos esta pregunta, si Dios existiera, ¿por qué pasan estas cosas? Cuando realmente es que está diciendo la palabra, Él los entrega todo esto. De tal manera que los hombres
llegan ¿a qué? A deshonrar sus propios cuerpos. ¿Saben? Estos días veía un hombre que se partió la lengua y la sacaba y la movía para lado y lado como la lengua de una serpiente y como una lagartija buscando una mosca para comérsela. Sí, o sea, eso es deshonrar el cuerpo que fue creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano, el hombre y la mujer fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó de una manera especial, perfecta. Y después vi a otro que se estaba chupando un bombón por aquí. ¿Y qué es eso? Se hizo un roto grande aquí a los lados y por ahí se chupaba el bombombón. Cuando Dios, eso es deshonrar su propio cuerpo. Hombres, mujeres queriendo imitar animales, tatuados todo su cuerpo, sus ojos pintados, se ponen cuernos, una cosa y otra. Rayados desde la punta de sus pies hasta su corona, todos los famosos tatuajes. Y usted podrá decir, no, hermano, eso es una moda. Pues sí, pero hay modas que se incomodan. A usted de pronto no le puede incomodar, pero eso es deshonrar. Eso es deshonrar la grandeza y la perfección de Dios. Ay, es que tan bonito que me quedó. Pues, ¿será que sí? ¿Será que no? Sí, o sea, nosotros los hombres nos hacemos cortar el cabello, ¿por qué? Pues primero porque Dios dice que al hombre le es deshonroso cortarse el cabello, dejarse crecer el cabello. ¿Sí o no? Y segundo porque nos gusta vernos, sí, nos gusta a veces vernos bien, porque cuando uno está peludo y todo eso uno se ve como enfermo y como llevado el berriondo. Entonces uno se motila, se quita la barba. No tengo nada contra los que tienen barba, ¿sí? Y aquellos que la tienen bonita, Juan Daniel, una buena barba, eso es una de las barbas para concursar. Sí. Eso dice la escritura, para el hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, mis queridos hermanos, eso lo dice la palabra de Dios. Como para las mujeres les es honroso que dejarse el cabello, ¿cierto? Muchas se lo alisan, muy bonito. Y todo aquello que a veces trae un plus a nuestras vidas está bien, pero hay otros que realmente empiezan a deshonrar el cuerpo. Lo deshonran. Deshonran entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios, la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es fácil cambiar la verdad por la mentira, mis hermanos. Con tantas difusiones masivas de la mentira, es fácil caer en todo esto. Es fácil caer en todo esto. Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y hoy en día se está cambiando la verdad de Dios. Ahora mencionaban en la alabanza de muchos hombres que se congregaban con nosotros, predicaron el evangelio entre nosotros, están saliendo a decir que eso es fanatismo, que venir a la iglesia eso no es necesario, que eso para qué. Que si usted ya creyó en Cristo, usted ya tiene todo. Cuando muchas cosas están es como un mandato de Dios en la palabra, y lo hacemos porque Dios lo manda. Que usted cree en Jesús y entonces usted puede arriar madres, puede beber,
puede practicar un poco de, de- de atrocidades en su vida, y que allá eso es necesario para usted ser salvo. Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Eso es conocido como el evangelio, cristianismo progresivo. Versículo 26, por esto también nuevamente Dios los entregó a pasiones vergonzosas. A Pablo no le daba vergüenza predicar el evangelio, pero el hombre en su culpabilidad y en toda su acción desenfrenada es entregado, versículo 26, a pasiones vergonzosas. El hombre, cuando digo hombre, cuando la palabra de Dios expresa la palabra hombre, se está refiriendo a los dos géneros, hombres y mujeres. Pasiones vergonzosas. El ser humano es muy dado ¿a qué? A buscar todo aquello que le traiga pasión, que le traiga placer. Pues aún sus mujeres, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces aquí caemos también a un campo que, ya lo dije, es bastante difícil, bastante doloroso, y que a veces causa tanta tristeza entre nosotros, lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. Pasiones vergonzosas. El lesbianismo, el homosexualismo, el bisexualismo, porque ya se están viviendo expresiones como: yo no sé si me gustan los hombres o me gustan las mujeres. Porque algo está alimentando esto en todos los espacios masivos y todo lo que vemos, con todo esto llamado la libertad de género. Escoja usted si se pone un jean o un pantalón, o te pones una falda. Yo no puedo hacer eso. Pues Dios dice en su palabra que Él creó un hombre y creó a una mujer, y los unió en el vínculo perfecto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y muchos creen que a veces es una condición con la que se nace, cuando realmente es una pasión, es una atracción. Estos días tengo una hermana que es enfermera, y ella tiene un buen amigo, dice ella, un muy amigo, le da pasajes para que vaya a pasear con ella a San Andrés, a Cartagena, y ella la acompaña. Pero estos días le dije: hermana, usted tiene una gran tarea. Usted dice que es creyente, usted dice que es cristiana, que usted ha creído en Dios, y usted sabe la tarea que tiene ahí. Y me dijo: pues hermano, yo creo que eso es una condición. Y le dije: no, hermana, eso es lo que el mundo y Satanás, y aún el hombre en su concupiscencia, porque eso dice allí la Escritura, por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia. Es la laxivia y la concupiscencia la que se desenfrena, y cambian todo esto, y se cree en eso que es una condición, cuando realmente científicamente está comprobado
que es una atracción. Toda su morfología, todo apunta a lo que Dios crea, el hombre y la mujer. Y es bastante complicado esto, ¿cierto? Porque muchos sacan su punto de vista, aún sacan algunos textos fuera de contexto de la palabra de Dios, queriendo justificar todo esto. Y entonces nos encontramos con lo que dice la palabra. Y realmente es bueno entender y saber qué dice la palabra de Dios en todo esto. Dios dice aquí que es que el hombre se enciende ¿en qué? En su laxivia, en todo aquello querer experimentar, y sobre todo aquello que tiene que ver con la sexualidad. Eso es tremendo en nosotros, en el hombre y la mujer. Pero el sexo fue creado por Dios, ¿sí o no? El sexo no es malo. El sexo no es una porquería. El sexo es creado por Dios para disfrutar de él dentro de los vínculos perfectos del matrimonio entre un hombre y una mujer. Porque muchos dicen, no, ¿cómo Jesús nunca juzgó el matrimonio, ni juzgó esa parte, no se metió con eso? Pues él sí lo mencionó. El Señor Jesucristo dijo, por tanto, pero en el principio no fue así. Cuando le trajeron a los niños para presentárselos, y allí todo el asunto luego pasa el asunto de preguntan de si es sano repudiar a la mujer por cualquier cosa, y él les dice, no, es que en el principio no fue así. Y entonces él menciona el matrimonio, el primer matrimonio entre un hombre y una mujer, aprobando que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, el Señor Jesús, el maestro de maestros, Dios mismo entre nosotros, el Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Escritura acerca de todo esto? Levítico, por favor, ahí en el Antiguo Testamento. Capítulo 18. Levítico capítulo 18, versículo 22. Dice, 18:22 de Levítico dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. En una versión sencilla, no tendrás relaciones sexuales con varón como con mujer, pues es que abominación. Esto desata que la ira de Dios. Versículo 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amasillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Eso dice la Escritura. Y si Dios lo advierte allí es porque se estaba dando entre estas comunidades hacia donde Dios llevaba a su pueblo. Se oye decir que hay mujeres que tienen perros con las cuales amancillan, tienen relaciones, tienen bestialidad, se llama esto. Es abominación. Levítico, ahí más adelante, capítulo 20, versículo 13, 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Dios decía esto para que no se multiplicara, para que esto no prosiguiera y sirviera de ejemplo entre las comunidades, en la humanidad. Hoy en día que vemos sacan más leyes y sacan todo esto, aquello que antes defiende esto, que es abominación delante de Dios. Eso lo estamos viendo y lo estamos viviendo, mis queridos hermanos. Dios lo dice claramente.
Y muchos dirán, no, pero es que eso fue para hace muchos años, los tiempos han cambiado, ya estamos viviendo tiempos modernos, hay que dejar que la vida siga, que el mundo siga. Pero saben una cosa, en la antigüedad, 2 ciudades completicas fueron destruidas de parte de Dios por estas prácticas abominables: Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por completo por esta práctica conocida como el sodomismo. Y entonces diríamos, bueno, pero es que ya los tiempos han cambiado, estamos 4.000 años después. Pero saben una cosa, Dios no es bipolar. Dios no cambia, su mente, sus pensamientos, su palabra sigue siendo la misma. Primera de Timoteo capítulo 1, dos mil años después, note lo que dice el Señor. Primera de Timoteo, pero tranquilos que vamos a llegar al tiempo de la esperanza, por el glorioso evangelio, por el bendito evangelio de Dios. Mis queridos hermanos, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Uno 8 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Todo pecado es injusticia delante de Dios. Y ya vemos que el sodomismo es igual a cualquier pecado delante de Dios. La fornicación, la mentira, las borracheras, los secuestros, los irreverentes, cualquier tipo de pecado es igual al sodomismo. Porque a veces creemos categorizar los pecados. Ah, no, pues que yo no soy tan pecador como tal. Es que mire lo que hace aquel. Ah, no, es que yo no hago lo que hace aquel. Y alguna vez le preguntaba a alguien que decía que él no había cometido un pecado, que él no era tan malo, que él se iba para el cielo. Y entonces aprendí eso de alguna vez que alguien decía, vea, bueno, eso es otro tema, pero yo le pregunté, venga, ¿usted nunca ha dicho una mentira? Y él dijo, ah, no, eso sí. Ah, bueno, es igual. Eso ya le hace pecadora. Y más si es una mentira piadosa. Porque eso dicen, una mentirita piadosa de vez en cuando, eso no pasa nada. No pasa nada. No crea en Cristo y verá a dónde aparece un día. Como dice alguien, candela, fuego. Pues no sé si será así. Pero el Señor dice que sí hay un lugar, un lago de fuego. Bien, entonces, miren que el pensamiento de Dios sigue siendo el mismo después de 2000 años. Y si Dios es el mismo, el evangelio sigue siendo el mismo, hermanos. Su palabra sigue siendo la misma. Solo miremos allí en Primera de Corintios capítulo 6, ahí un poco más atrás.
Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. O sea, no se engañe. No se engañe. No se meta mentiras usted mismo. Ni los fornicarios nuevamente, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, lo que nos decía Levítico, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es una advertencia. Es una advertencia para aquel que toma la vida con liviandad. Aún para aquel que toma quizás su vida como creyente con liviandad y sigue en alguna de estas prácticas. No se equivoque, dice la palabra. No hay entrada al reino de los cielos. Pero dice el apóstol Pablo: según el glorioso y bendito evangelio de Dios que me ha sido encomendado. Por eso él decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que es culpable, a aquel que tiene todas estas prácticas que parecen tan ofensivas, tan detractoras y que parecen tan destructivas y que causan tanto dolor. El glorioso evangelio de Dios es la cura, es la medicina para todo esto, mis queridos hermanos. Note lo que dice el versículo 11, ahí donde estamos leyendo del capítulo 6. Y esto dice la palabra del Señor. Y yo creo que esto trae esperanza a un mundo perdido. Esto trae esperanza a un corazón afligido, a un corazón partido por el pecado. Dice: y esto erais algunos de vosotros. ¿Sabe? Y si el apóstol Pablo lo está mencionando, es porque allí en Corinto habían todo este tipo de personas. Mencionando entre el tema que estamos, habían afeminados, habían hombres que se ayuntaban con hombres, que tenían prácticas sexuales con hombres, habían mujeres lesbianas, practicaban el lesbianismo, bisexualismo y todo esto. Pero ¿qué había pasado en sus vidas? Habían sido libertados por el poder de Dios, que es el bendito evangelio de Dios. Ese es, hermanos, esa es la clave. No nos dé vergüenza, sin vergüenza, hermanos, de seguir pregonando la palabra, de seguirla auspiciando. La palabra de Dios es viva, hermanos. Así le digan fanático, así le digan lo que sea, sígala transmitiendo, sígala tirando esa semilla de salvación que es la palabra a cualquier corazón. Estos días hablaba con alguien. Alguien fue y me compró una Biblia, pero se le notaba que era afeminado al 100%, y eso se nota. Y entonces él me decía que yo creo que Dios no juzga el verdadero amor. Y yo le dije: tienes toda la razón. No, así no le dije. Yo le dije: tiene toda la razón. Jesús, Dios no va a juzgar el verdadero amor, porque Él es amor. Él lo que juzga es el pecado. Amén. ¿Es así o no es así? Eso dice la Escritura, eso dice la palabra de Dios. Porque Él es ¿qué? Santo. Y entonces es toda esa ideología y todo ese movimiento que se está moviendo, es eso: que Dios, siendo tan bueno, ¿cómo va a juzgar el verdadero amor?
porque es que yo lo amo. Y mientras yo le sea fiel, porque eso están diciendo, que es que Dios lo que juzga es la infidelidad, pero que si no hay poligamia entre ese amor, entre un hombre con un hombre, como dijo la reina, ¿cierto? Estaba profetizando esta berraca. O mujer con mujer, si no hay poligamia y que si hay fidelidad, entonces, ¿que eso cómo se le ocurre? Pero la palabra de Dios nos dice que es el resultado ¿de qué? De una laxivia, es el resultado de su misma acción. Por eso Dios los entrega a todo esto. Entonces, mis queridos hermanos, ahora, ¿de dónde sacan ellos dos aspectos que lo han tomado como base? Dice, no, pero es que David dice que Jonatán le amaba. Y quizás léalo en su casa. Ya faltan unos minuticos. Primera de Samuel, si usted quiere apuntarlo, capítulo 18. Versículo 1. Dice que Jonatán amó, lo voy a leer, faltan 5 minutos, quiero leer porque realmente no quiero parafrasear esto que puede ser tan delicado y que le sirve como herramientas a usted. Capítulo 18 de primer libro de Samuel. Esto pasa luego de que David vence a Goliat, es presentado ante el rey Saúl, y Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Dice que no, que como Jonatán amó a David, pero es que realmente el amor que hay allí no es el amor eros, ni el amor pasional. Fue un vínculo estrecho, una amistad entre ellos. Porque note lo que pasa en el versículo 2. Y Saúl la tomó aquel día y no le dejó volver a su casa, a casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta su arco y su talabarte. Ay, no le pasó un colorete, no le pasó un labial o esto, lo otro. Vio en David un hombre, un varón, un guerrero, y le dio su espada, su talabarte y todo un equipo para que David siguiera en la lucha, en la batalla. Lo que hubo allí fue un vínculo, una amistad que es un ejemplo en la Biblia, en la palabra de Dios, entre dos amigos. La fidelidad y todo esto no fue algo romántico que se desató allí, para que tengamos presente eso. Y que mientras haya fidelidad y todo esto, entonces ¿cómo va a ser pecado? Pues Dios dice que es, ¿qué? Abominación, mis queridos hermanos. Es abominación. Y que el evangelio bendito será la esperanza y sigamos transmitiendo, sigamos llevando la palabra a todas estas personas que manifiestan. Creo que lo he manifestado hace muchos días. El muchacho que me motilaba, pues el muchacho claramente me dijo que él gustaba del mismo sexo, Víctor, este varón. Yo le dije, ¿cómo así, Víctor? Dijo, sí. ¿Qué pasó? Y me dijo, no, la verdad, cuando yo estaba en el colegio, un profesor dijo que me pasaba a 10º y me invitó a su casa y pues abusó de mí. Y entonces eso dio desenfreno ¿a qué? A su laxivia, a su pasión, y siguió pensando que le gustaban los hombres. Y yo le dije,
Venga, y usted no ha mirado pues una muchacha, lo que sea, porque saben, Dios creó las mujeres fue para todos nosotros. Y él me dijo, pues lo voy a intentar. Sí, yo le dije, el plan perfecto de Dios es este y este. Si nos dan ese espacio y tenemos que transmitir el glorioso evangelio de Dios, que es el poder de Dios para salvación, dice la palabra, a todas aquellas personas. Pues saben, me dio tristeza estos días que un día le escribí para pedirle cita para mutilarme y no me volvió a contestar. No me contestaba, no me contestaba. Luego me di cuenta que él, y como lo llaman ellos su pareja, mi pareja, nos dio VIH. Están pasando terriblemente, viviendo esto. ¿Consecuencia de qué? De un pecado, ¿cierto? Porque hay cosas que pueden llegar a su vida o a mi vida sin yo estarlas buscando, pero hay otras que es el resultado de qué? Del pecado. Me dio tristeza de todo esto. Y hermanos, sigamos sin vergüenza. No sean sinvergüenza, ¿sí? No sean sinvergüenza, porque eso decía el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación, el glorioso y el bendito evangelio de Dios, el cual nos ha sido encomendado, hermanos. Que el Señor, eso nos debe traer, nos debe fortalecer y dar ánimo para seguir adelante. Todo este tipo de personas, por ellos también murió Cristo. Pero Dios demanda ¿qué? De una conversión, de un arrepentimiento. Amén, vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, muchas gracias por tu palabra. Eres tú quien habla, Señor. Es tu Espíritu, Señor. Eso nos dice la Escritura, que Él es el que convence. Él es el que realmente redarguye. No es el hombre, no es nadie. Eres tú por tu palabra, tu evangelio y tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido, eres y serás el bendito Salvador para todo el ser humano, para todo hombre, para toda mujer. Y queremos orar hoy, Señor. Oramos para que Colombia, Señor, sea bendecida, para que Colombia sea guardada, bendito Dios, porque estamos viviendo todos estos huracanes que muchas veces son el resultado quizás de el desamparo tuyo, nuestro Dios, porque tú entregas, dice tu palabra, a todas estas pasiones desenfrenadas por la misma condición del ser humano. Pero oramos, Señor, para que tengas misericordia, Señor, de Colombia, tengas misericordia de cada departamento, de cada familia, de cada uno de nosotros. Y oramos, Señor, en esta mañana. Queremos orar por nuestros hijos, Señor. Oramos por nuestras generaciones, para que tú los bendigas, Señor, para que tú les des libertad, esa libertad que solo está en ti, Señor, para que ellos te conozcan, Señor, por nuestros nietos, bisnietos, Señor, por las generaciones que vienen, porque la esperanza solo está en ti, Señor. Tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén y amén.